En los años 30, lo más novedoso en los periódicos eran las tiras cómicas de aventuras. Había calidad en los argumentos y los dibujos. Había una atmósfera de calidad en mayúscula asociada a las tiras cómicas de los periódicos. Eso era lo que Jerry Siegel y Joe Shuster buscaban. El héroe de Siegel y Shuster combinaba elementos de todo lo que habían leído, desde tiras cómicas hasta novelas baratas. Era el último sobreviviente de un planeta muerto, enviado a la Tierra como un Moisés espacial, con la fuerza de Hércules para pelear por el hombre de la calle, Superman. Muchos años después, Jerry Siegel escribió acerca de lo que lo inspiró. Estaba loco por chicas que ni sabían que yo existía, así que se me ocurrió, ¿qué tal si yo fuese realmente poderoso y pudiera saltar edificios o levantar autos con mis brazos? Superman fue ofrecido a todos los proveedores de tiras cómicas del país. Todos lo rechazaron. Les contesté y les dije en una carta muy condescendiente que no estaban listos para las ligas mayores, que debían permanecer en Cleveland un año más hasta que desarrollaran su estilo artístico, ya que los dibujos eran bastante toscos. Qué pésimo olfato editorial tuve. Los periódicos no lo querían, pero otro medio de reciente aparición ofreció una oportunidad: las historietas. Estas se vendían en los kioscos por 10 centavos y originalmente eran colecciones de tiras cómicas. Era la forma más económica para que los diarios revendieran sus tiras cómicas. Era el videocassette de la época. En 1935, Malcolm Wheeler Nicholson, un escritor de literatura barata convertido en editor de historietas, tuvo una idea revolucionaria. Historietas con contenido inédito, totalmente nuevo. Pero para que el concepto funcionase, el contenido debía costarle muy poco. Los únicos que encontró para crear ese contenido fueron tipos que no conseguían trabajo en ninguna parte, porque eran muy jóvenes o muy inexpertos o eran judíos. Siegel y Shuster encajaban en el molde. La compañía de Wheeler Nicholson, que luego se llamó DC, les dio trabajo estable. En 1938 la compañía cambió de manos y se arriesgó a publicar la tira cómica que todos habían rechazado. Siegel y Shuster, ambos de 23 años, vieron a Superman finalmente publicado en el primer número de Action Comics. Shuster recortó los recuadros y los ordenó en forma de historieta. La edad dorada de las historietas comenzó con el primer número de Action Comics. Pero lo más revolucionario de Superman era su identidad secreta: Clark Kent. Kent hizo accesible a Superman. Y por su parte, él necesitaba que Kent fuese humano para poder acercarse a nosotros. Superman llega de este otro sitio, a Estados Unidos. No puede regresar jamás ya que ha sido destruido. Muy similar a la Europa que, especialmente para los judíos europeos, había quedado atrás. Es adoptado por esta pareja de estadounidenses modelo y deja atrás el nombre Kal-El, que suena vagamente a judío. Se hace Clark Kent, el estadounidense modelo. Aun si no lo miras como una alegoría del inmigrante, él es un inmigrante. Sí vino a Estados Unidos y sí prosperó. La identidad secreta de Superman fue una fantasía de especial fuerza para los principales lectores de historietas, los niños. Eran débiles como Clark Kent, pero soñaban con que en su interior eran héroes invencibles. En poco tiempo, fue como si todo el país estuviese dentro de esa fantasía. Superman en la radio, en películas animadas en los cines, en juguetes y en anuncios. Su popularidad en las historietas convenció a una cadena de periódicos a convertirlo en una tira cómica con 20 millones de lectores. La primera generación de creadores de historietas eran hombres muy trabajadores. Provenían casi sin excepción de las clases trabajadoras más bajas. La Gran Depresión tuvo mucho que ver con la enorme riqueza de las historietas en esos años. Estaban dispuestos a trabajar increíblemente duro para hacer realidad las cosas. Uno de los que trabajaban duro en Timely era un familiar lejano del editor llamado Stanley Martin Lieber. Lieber luego fue conocido por su seudónimo, Stan Lee. Llamado a menudo el padre de las historietas modernas, el joven Lee comenzó en Timely en 1939 como asistente. DC Comics era la mayor editora de historietas, pero había más de una docena de competidores. Una era Timely Comics, que luego fue conocida como Marvel Comics. Las historietas de DC estaban sin duda mejor dibujadas y mejor escritas,
pero las de Timely parecían más ricas en ideas usadas, de excéntricos creadores. Al comienzo, Batman era descrito como la enigmática figura de la noche y el vengador, casi tan atemorizante como los mafiosos, monstruos o científicos locos. Los lectores lo adoraban. DC tenía ahora dos superhéroes increíblemente populares, quienes pronto tendrían mucha compañía. En pocos años hubo docenas, si no cientos de superhéroes con toda clase de poderes. Todos se identificaban con el superhéroe que era un niño en la vida real, el Capitán Maravilla, de Fawcett Publications, creado en 1940 por el escritor Bill Parker y el dibujante C.C. Beck. El Capitán Maravilla era realmente un joven llamado Billy Batson. Cuando decía la palabra mágica, Shazam se transformaba en este grande, forzudo, fornido superhéroe. Eso era la máxima expresión de la satisfacción de los deseos a través del superhéroe, y no creo que se haya articulado en forma más pura. Pura o no, el editor de Superman, DC Comics, sintió que la imagen del Capitán Maravilla, un hombre fuerte y volador de cabello negro, era demasiado parecida a la de su hombre, y demandaron. DC se sintió amenazada por Fawcett, ya que el Capitán Maravilla por un tiempo se vendió más que Superman y mantuvieron la demanda. La batalla legal duró 12 años, hasta 1953, cuando Fawcett finalmente accedió a dejar de publicar el Capitán Maravilla. Los lectores no sabían en ese momento de la batalla entre Superman y el Capitán Maravilla. Para los niños, en los kioscos había suficiente espacio para ambos y más. Las fantasías de los superhéroes eran una nueva forma de enfrentar las realidades de la depresión. Ahora, un desafío aún mayor asomaba por el horizonte. Los superhéroes debían ir a la guerra. Peleábamos contra Hitler antes de que nuestro país peleara contra Hitler.